En el estudio a Mariano Lovelli, presidente del CEPIS. ¿Cómo andamos, Mariano? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Bien, estamos en una situación de un cuadro tarifario para los usuarios del gas, de la luz y del agua muy complicado en relación al salario. ¿Cómo ves esta situación, esta cuestión de la dolarización de las tarifas? Sí, efectivamente, estamos ante un problema serio y concreto, un problema que lamentablemente lo advertimos ya desde hace 2 años y medio, con la primer etapa del tarifazo del entonces ministro Aranguren, aquella que litigamos en el 2016, que terminó con el fallo de la Corte Suprema el 18 de agosto de 2016, que llamó a las audiencias públicas, y en la primera de esas audiencias públicas, la que se hizo la multitudinaria, con manifestaciones de la gente, las organizaciones en la calle, más de 500 oradores inscriptos, allí en septiembre de 2016 ya planteamos, entre otros, los problemas que conllevaba dolarizar un insumo básico para las argentinas y los argentinos, como es el gas. Gas que se produce mayoritariamente en la Argentina, que consumen los argentinos, que los tenemos que pagar en moneda extranjera, lo que conlleva en el fondo es un cambio de paradigma. ¿Y a qué nos referimos con esto? El de que los servicios públicos dejaron de ser un bien social para ser bienes del mercado. Entonces los paga el que puede, y en eso hay que reconocerle la sinceridad al presidente. Cuando el presidente dice, bueno, hay que pagar lo que vale. Lo que no termina de decir en la frase que lo que sigue es, y el que no puede pagarlo, ¿qué hace? Que se embrome. Esa es una concepción ideológica, ¿no? Una concepción, digamos, de principios, de qué entendemos por el gas o por la luz. Nosotros abogamos por otro modelo, por un modelo en el cual decimos que las tarifas de los servicios públicos tienen que ser accesibles porque hacen a la vida básica de la gente. Nosotros podemos vivir sin Netflix, podemos vivir sin teléfono celular, podemos vivir sin televisión por cable, aunque empeorando por ahí nuestra calidad de vida habitual, pero digamos, podemos vivir igual, sin cocinar alimentos, sin calefaccionarnos en invierno o sin alumbrarnos de noche. No podemos vivir, es volver a la edad de las cavernas. Entonces ahí están en juego dos concepciones profundas, ¿no? Digo, aprovechando esto de Jaurechiano, ¿no? Tenemos que dejar de ser sonsos también en materia energética. Mariano, venimos de, la verdad, de avances que hace el Ejecutivo Nacional, retrocesos por los golpes, los ataques y la verdad la defensa de los mismos usuarios, el periodismo que la verdad salió también a pegar muy fuerte, el periodismo que defiende el gobierno nacional. Y la verdad yo soy de los que no hay que olvidar que los intentos que hace el gobierno y este intento de cobrar los costos a los usuarios, trasladárselos en 24 cuotas, y la verdad que algo que era inconstitucional y que la verdad has trabajado para que no suceda eso. Contanos cómo el Centro de Estudios cómo ha trabajado para hacer que se retrotraiga esa medida y cómo trabajan de cara a futuro. Bueno, nosotros entendimos, digamos, desde nuestro grupo de trabajo, desde los inicios de la administración de Macri, que tarifas de servicios públicos iba a ser un elemento, digamos, característico de la administración de Macri por esta concepción de lo que estábamos hablando, ¿no? Un cambio digamos, de forma de ver la cuestión. Y la verdad es que no hemos dejado de litigar esta cuestión. Litigamos en el 2016 la cuestión puntual de la audiencia pública, la falta de la participación ciudadana, la falta de información adecuada y veraz.
Lo litigamos en el 2017 cuando impugnamos las resoluciones que vinieron después de esa famosa audiencia, porque entendemos que no cumplen con las normas, con lo establecido en la Corte, aquello de que las tarifas deben ser justas, razonables, con principios de gradualidad, etcétera. Y este año hemos vuelto a litigarlo. Primero cuando han adelantado un mes el cobro, digamos, de la tarifa, cuando digamos, son voraces estos tipos, ¿no? Entonces no les alcanza con tarifas dolarizadas, sino que si pueden adelantarle el cobro, lo adelantan, como lo hicieron en el mes de abril. Y el último, más grotesco de todos, es hacerle pagar a la gente las consecuencias de la devaluación. Cuando acá, si hay un sector débil en la relación de consumo, son los usuarios. Digamos, tenemos el Estado, las productoras de gas, las distribuidoras de gas y los usuarios. Hay un problema financiero. ¿A quién se les ocurre hacérselo pagar? A la gente. O sea, no, un sinsentido. Y que yo creo que ese sinsentido, más allá de la cuestión ideológica, en este caso puntual, es por una absoluta desconexión con la realidad. Es gente que no sabe lo que pasa en la calle. Vamos, porque digamos, no entender lo que le cuesta al común de la gente pagar los servicios públicos para encima trasladarle el costo de la devaluación, que es una decisión política del gobierno, que la tomó o que no la pudo evitar y la tomó, digamos, el mercado, no importa, pero la gente no hace pagar eso. Bueno, eso hace que nos mantenga entretenido el macrismo y que estemos de tanto en tanto frecuentando los tribunales. Aunque debo advertir que el gobierno ha adoptado una estrategia muy agresiva en los tribunales al punto de llegar a iniciarnos una acción judicial a nosotros, al CEPIS, para que nos metan una anticautelar. Es decir, le pidieron a la justicia una cautelar que nos inhiba a nosotros de pedir medidas cautelares para frenar el tarifazo, ¿no? Lo cual es, bueno, una locura que merecería un programa solo hablar de ese tema. Mariano, Juan te habla. Recién me comentabas fuera del aire de los electrointensivos y el laburo que están haciendo en los distintos barrios de la ciudad y que lo iban a trasladar a distintos barrios también del conurbano. No sé si querés contar un poco de eso. Sí, efectivamente, nosotros hemos litigado la cuestión del gas, pero también hemos litigado la cuestión de la energía de la electricidad, de la energía eléctrica, porque digamos, es una cuestión de género-especie, ¿no? O sea, son los servicios públicos de gas y de electricidad, y hemos litigado tanto la cuestión en la provincia de Buenos Aires como en la cuestión nacional. Ahora también lo que hemos encontrado en esta cuestión es no solo un planteo de resistencia, en este caso de resistencia judicial, en nuestro caso, formamos parte, digamos, de un sector de la sociedad que disputa, que pelea, digamos, que cuestiona las políticas del gobierno macrista, pero también entendimos que necesitábamos empezar a trabajar propuesta, digamos, no solo la cuestión de la resistencia judicial, sino también pensar en una agenda propositiva. Y ahí encontramos, a través de un rico trabajo que realizamos con las asambleas barriales de Parque Sicardi y de Arturo Seguí, que ahora eso ya se ha diseminado por distintos barrios de la región capital y que se está extendiendo a otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, que es hacer un planteo de una tarifa diferenciada para aquellos sectores de la provincia de Buenos Aires que solo tienen acceso a la energía eléctrica. Es decir, veamos, acá en 7 y 48 tenemos gas, tenemos agua, tenemos electricidad, pero hay lugares alejados en donde solo llega la electricidad, y llega la electricidad porque es lo más fácil que llega. Son cables y postes que son palos de eucalipto. Distinto es hacer las cañerías de gas, digamos, con todo lo que eso significa. Esto hace que haya mucha gente que tenga un uso intensivo de la electricidad, pero no porque tiene mayor confort, no porque vive, digamos, en un palacio, o porque derrocha, sino por estrictos motivos de sobrevivencia, porque necesita la energía eléctrica para cocinar, para calefaccionarse, o para sacar para sacar agua con la bomba del pozo. Por lo tanto, hay una cuestión de inequidad social, cobrarle exactamente lo mismo
a una persona que tiene acceso a todos los servicios y que quizá tiene un consumo excesivo porque tiene mayor confort, con aquellas personas que no tienen un mayor confort, que es de estricta necesidad básica y que solo tiene acceso a electricidad porque el Estado llegó poco y mal. Entonces, ese Estado que llega poco y que llega mal, porque no solamente que llega poco porque faltan servicios, sino porque llega mal porque en muchos casos hay problemas de tensión, de mala calidad del servicio. Entonces a esa gente se les cobra de la misma forma que a este lugar, acá en 7 y 48. Entendimos que es absolutamente inequitativo, que es injusto socialmente que eso suceda. Entonces, a través de este trabajo mancomunado con las asambleas barriales, que se han sumado también la asamblea de la localidad del Rodeo, acá, lindante con el vecino partido de Bransen, El Paraíso, en la zona de Los Hornos, y se han sumado además sectores de la periferia de Saladillo y se está trabajando en la zona sur de Mar del Plata. Hemos hecho una petición de más de 1.300 familias al OSEBA y al Ministerio de Infraestructura, a cargo del ministro Gigante, para que se cree la categoría de electrointensivos y se les cobre por la categoría 1, que es la categoría más barata, y no las categorías 8 o 9, que son las que les corresponden por el suministro, por la cantidad de kilovatios que consumen. Es decir, acá no estamos cuestionando la tarifa, no estamos cuestionando si son justas o razonables los cuadros tarifarios, que creemos que no lo son, pero lo estamos discutiendo en otro ámbito, en la justicia. Ahora, ¿qué hacemos mientras? Porque hasta que la justicia lo resuelva o hasta que cambie el gobierno, digamos, en el medio nos faltan 12 boletas de luz, 12 mensualidades de luz para que cambie el gobierno, en el mejor de los casos. Entonces, ¿qué hacemos? Y entonces, bueno, tratamos de encontrarle alguna vuelta con el marco tarifario vigente para que no haya excusa por parte del gobierno provincial de que diga, no, pero me quieren cambiar los cuadros tarifarios. No, es con el mismo cuadro tarifario que ustedes aprobaron en audiencia pública. Pero encontramos la vuelta porque esta gente está siendo injustamente castigada al establecerle una tarifa plana. Mariano, pensando, bueno, me quedé con tu cuestión de la denuncia al CEPI por parte del Ejecutivo del Ministerio de Energía, en realidad, que en el argumento de la denuncia está la cuestión de generar incertidumbre a los usuarios. ¿Vos pensás que hay una persecución política hacia todo lo que se oponga al régimen tarifario que el gobierno quiere, representando los intereses de las transnacionales, que ellos son los mismos, ¿no? No hay dudas. No hay dudas de eso. ¿Y por qué digo que no hay dudas de eso? La última audiencia pública de gas, el 4 de septiembre, no fue el ministro Iguacel, actual secretario Iguacel. No hubo ningún informe de situación, porque estando en las antípodas de su praxis y de su pensamiento, Aranguren estaba en todas las audiencias públicas. Todas las audiencias públicas arrancaban con un informe de estado de situación del ministerio. En la última audiencia pública Iguacel no fue. No hubo ningún informe de situación por parte del Ejecutivo que presenta a la audiencia. No fue el representante de YPF a la audiencia pública, que YPF, además de ser la petrolera de bandera, es el principal productor de gas de la Argentina. La audiencia arrancó con la exposición de las empresas. Entonces, está claro de qué lado está el gobierno. Cede a las empresas la voz oficial. ¿Y qué pasa con aquellos que resistimos? Bueno, ahí le pasó a Arias, aquí en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto te iba a preguntar? ¿Qué hacen con los que con lo que resisten al relato y a la estrategia oficial? Y bueno, van a tratar de cercenarlo. En nuestro caso nos han iniciado una acción judicial para tratar de inhibirnos de seguir teniendo un activismo judicial, porque de hecho dicen que ejercemos un activismo judicial desmedido, cuando lo hacemos porque entendemos que lo que se afecta son derechos constitucionales, son derechos de la gente que están establecidos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales. Claramente, como vos decís, nosotros creemos la destitución del juez Arias, por más que venía de algunas denuncias anteriores, la pedido Yuri, claramente tiene que ver con este
estos fallos que ha trabado, los distintos aumentos que ha generado el Ejecutivo Nacional. Como ciudadano, como presidente de Centro de Estudios y abogado, obviamente, ¿qué te pareció? Y ahora este nuevo, si no me equivoco, amparo hacia la Corte que presentó ayer, ¿puede ser? ¿Internacional? ¿Algo así? Sí, presentó un recurso. Mira, nosotros como asociación civil nos presentamos en el jury como amicus curiae, como amigos del tribunal, porque entendemos que en el caso del doctor Arias lo que hubo fue una persecución ideológica. Ustedes piensen que todos los años se hace una encuesta en el Colegio de Abogados, que votamos todos los abogados de la matrícula para ver cuál es el mejor y el peor juzgado. En los últimos 5 años consecutivos, el juzgado contencioso administrativo 1, que era el titular Arias, fue elegido como el mejor juzgado del departamento. Mira. Por lo tanto, y eso en cuanto a la celeridad, en cuanto al contenido, digamos, por lo tanto no hay mal desempeño en la función de la judicatura. Está claro que lo que había era una persecución de índole ideológico, y esto digamos, arrancó con Arias, pero no frena con Arias. Hay varios magistrados y magistradas de la provincia de Buenos Aires que están hoy siendo vistos como probables enjuiciados por su adscripción a determinado mundo de ideas. Entonces lo que vemos es esto, es que por un lado a las asociaciones civiles, a quienes litigamos judicialmente, tratan de ponernos bozales judiciales para evitar candados, para evitar que podamos peticionar. A los jueces que se animan a dar cautelares, digamos, los corren con juris. Entonces lo que vemos es todo el armado de una estrategia para tratar de sostener ¿qué cosa? El saqueo, digamos, porque todo esto se arma ¿para qué? Para que no frene la aspiradora de los bolsillos de la gente hacia los balances de las grandes empresas. Uno simplemente tiene que mirar cómo evolucionó el valor de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, sean distribuidoras, sean productoras de gas, en los últimos 2 años y medio. Hay que ver cuáles han sido los balances que han presentado. Y salvo el sector financiero, lo de la timba, que digamos, de los lobos de Wall Street, que vive denunciado mi amigo Rodo Tailade cada vez que puede en el recinto, quienes más plata han ganado han sido las empresas vinculadas a los servicios públicos. Entonces, volvemos a lo mismo, tiene que ver con una decisión política que tiene en el fondo profundas convicciones ideológicas. Las empresas de energía creo que han ganado 2.000 millones de pesos, ¿no? En los últimos tiempos. Ha sido realmente, digamos, escandaloso el nivel de ganancias que han tenido las empresas. ¿Y por qué decimos que han sido escandalosos? Porque, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, sí, Edelap, en noviembre de 2015, una persona que tenía un consumo de 250 kilovatios por mes pagaba 100 pesos. 100,65. El mes pasado pagó por ese mismo consumo 1.155 pesos con 53 centavos. Una locura. Aumentó el 1.008% el valor de esa boleta de luz. Un barrio electrointensivo. La gente de Sicardi tienen promedio entre 700 y 1.000 kilovatios por mes. A 700 kilovatios en noviembre de 2015 pagaban 400 pesos, 398,09. Esto impuesto incluido, ¿no? O sea, la boleta final. En septiembre pagó 4.052,66, 918% de aumento. Entonces, voy a decir, ¿por qué ganaron por esto? Porque la gente antes, lo que era ingreso encubierto, ¿no? Para que el salario rindiera, hoy se la deja a estos tipos. Se las deja a Midlin, se las deja a Caputo, a
Exactamente. Y para poder soldar esas ganancias, ¿qué es lo que hacen? Persiguen a jueces, persiguen judicialmente a los que litigamos, digamos. Es esa la lógica, porque lo que están buscando con todo eso es mantener estos niveles de rentabilidad que no se condicen con el nivel de vida medio de cualquier usuario. Mariano, pensando en la articulación del centro de estudio, ¿cómo es la relación con la Defensoría del Pueblo a nivel provincial y a nivel local también? Pensando que es uno de los organismos que ayuda o en teoría debería representar en estas causas al pueblo argentino, ¿no? Y yo te agrego, ¿cómo ves la gestión de Guido Lorenzino? Perdón. Nosotros hemos estado reunidos hace poco, tuvimos una muy buena reunión de trabajo con el Defensor del Pueblo y con su grupo de trabajo. Empezar a pensar líneas de acción que sean complementarias, porque nosotros quizá por la propia dinámica que tenemos es más ágil en cuanto a hay un problema y tratamos de intervenir, pero obviamente no tenemos la estructura ni el 0,1% de lo que es la Defensoría del Pueblo. Tenemos una buena relación con la Defensoría del Pueblo, que debemos decir que al principio no con la gestión de Lorenzino, pero sí habíamos empezado a tener algunos no problemas, pero bueno, digamos, nosotros en su momento, en el año 2016, iniciamos una acción judicial a la provincia de Buenos Aires para que se designe formalmente un defensor del pueblo, porque hace 1 año y medio que estábamos sin defensor, y en una de las causas de tarifas, la famosa causa Barca, que había iniciado unos 12 diputados provinciales contra el tarifazo de luz, lo firmó en ese entonces el secretario general de la Defensoría del Pueblo. La Corte rechazó la acción judicial en duros términos porque el funcionario de la Defensoría no estaba habilitado y pidió la urgente designación de los mecanismos institucionales. Todo eso, iniciamos rápidamente una acción judicial que eso derivó en algunos malentendidos que están largamente superados, y con Guido hemos estado conversando y hablando a futuro de diversas acciones a realizar. Por supuesto que con la Defensora Ciudadana de la Ciudad de La Plata no tenemos absolutamente ningún contacto, jamás se comunicó para escucharnos, para ver en qué andábamos, qué queríamos hacer. Desconocemos sinceramente cuál es su opinión respecto de los tarifazos. Con quienes sí tenemos una buena relación y un trato diario es con el mundo sindical, con el movimiento obrero organizado. Nosotros formamos parte del Consejo Consultivo de la Secretaría de Estadística y Defensa del Consumidor de la CGT, secretaría que está a cargo de Víctor Santamaría. Formamos parte del Observatorio de Tarifas de la UMET, donde la integran diversos gremios de la Confederación General del Trabajo, y en particular con los compañeros del sector eléctrico, tanto con Daniel como con Carlos Minucci, porque entendemos que esta discusión no es una discusión técnica, no es una discusión, digamos, de eruditos ni académica. Esto es una discusión que se da en la calle, que nosotros, por nuestro rol, lo sintetizamos o lo justificamos con una acción judicial, pero es solo una parte. No es que, digamos, nosotros somos los que la tenemos clara, digamos. Nosotros somos una parte que está resistiendo a este modelo de saqueo de tarifas. Por eso entendemos que interactuar con las organizaciones sociales, con las organizaciones políticas y sindicales forma parte necesaria de todo este proceso, que no solamente debe ser de resistencia, sino también debe ser de propuesta. Y de hecho, paso del chivo, mañana a las 6 de la tarde estamos en Cañuelas, invitados por el Frente Sindical y vamos a enviar a Carlitos cómo no, a una entrevista en donde justamente vamos a hacer una charla abierta a la comunidad sobre la cuestión de la tarifa electrointensiva en todo el sur del conurbano. Mariano, teniendo en cuenta que hoy en día se ha votado el presupuesto a nivel nacional,
por lo menos tiene media sanción. ¿Cómo ves la malación presupuesto tarifazo y cómo ves la malación en cuanto a la inversión en el sistema energético a nivel nacional? Mira, la verdad es que es sombrío porque, por un lado, tenemos la transferencia de la tarifa social a las provincias, que eso significa un costo que las provincias no tenían previsto y que el Estado Nacional, por el acuerdo con el Fondo Monetario, necesita sacarse de encima gastos y no tiene mejor idea que trasladárselo a las provincias. Volvemos a lo que eran los 90, ¿no? Cuando desde el gobierno nacional provincializó la educación, provincializó la salud, es decir, pateamos la pelota a la jurisdicción y que las jurisdicciones se arreglen como puedan. En ese contexto, la tarifa social la subsidiaba el Estado Nacional. Ahora la van a empezar a subsidiar las provincias y es un problema que va a tener la gobernadora. Hay que ver ahora el próximo presupuesto, que ustedes tendrán mayor información de cuándo ingresará, pero va a haber que ver con lupa esta cuestión porque hay un traslado del costo de la tarifa social a las jurisdicciones. Y eso sumado a la famosa cuestión de la devaluación, que nosotros cuando hicimos la acción judicial, lo que me preguntaste hace un rato, dijimos, esto no lo tiene que pagar la gente, pero no lo tiene que pagar la gente de manera directa, pero tampoco lo tiene que pagar la gente de manera indirecta con la renta general, esto que se hagan cargo las empresas, que por algo han ganado tanta plata, porque estos tipos son capitalistas para la ganancia, pero socialistas para las pérdidas, ¿no? Son unos fenómenos. Entonces me perdí, pero la cuestión es que ahí está, que ahora la solución mágica que digamos que aportaron los radicales al gobierno fue que lo pague la gente de manera indirecta, y eso se ve afectado en el presupuesto. Entonces vemos que el presupuesto es para pagar la deuda, el presupuesto es para atender los compromisos financieros internacionales y el presupuesto es para, por ejemplo, cubrir los costos de la devaluación a las empresas que se están forrando de plata con el bolsillo de la gente. Entonces, por eso decimos que es muy complejo el panorama. Mariano, primero agradecerte por venir al estudio de Realpolitik y segundo, a todos los entrevistados les hacemos un ping-pong de distintos actores. Vos no lo tendrás que definir, conceptualizar o contar una anécdota. Yo voy a arrancar primero. ¿Estás dispuesto a dar el ping-pong? Sí. Sí, por supuesto. Bueno, Aranguren. Un saqueador. Te pregunto yo, Cristina. La líder de masas que tiene la Argentina. Puedes ampliar en esta un poquito más. ¿Qué opinás de la política energética del kirchnerismo? Que tuvo luces y sombras, y que en esas luces y sombras le rescato una gran luz que fue la recuperación de YPF. Sin la decisión política de la recuperación de YPF, yo creo que hoy estaríamos en problemas que no estábamos. Me refiero que cuando esto de las onceras, cuando Macri dice nos quedábamos sin energía, es mentira. Si yo lo hubiera dicho en el 2011, por ahí lo ponía en discusión, pero dicho en el 2015 es una vil mentira. No llega a sofisma, es una mentira, digamos, lisa y llana. Entre otras cosas, fundamentalmente por la decisión política estratégica de recuperar YPF. En relación a esa pregunta, el ping-pong es ¿subsidio sí o subsidio no? No, es subsidio sí, por supuesto. Ahora, parte de las propuestas tienen que ser no necesariamente volver al viejo esquema de subsidio. Hay que pensar formas alternativas de cómo abaratar los costos de la energía, que no necesariamente signifique que papá, Estado, la ponga arriba de la mesa. Y en eso hay que mirar experiencias que se están empezando a dar en algunos países europeos. Pequeñas empresas locales estatales, por fuera de la lógica del capital. Sí, hay con esto
hay que ser creativo, digamos. No podemos volver a viejos esquemas, porque la realidad ha cambiado. Te pregunto por Julio Garro. Mirá, conozco poco lo que hace porque me tiene bloqueado en Twitter, así que la verdad es que no sé, digamos. Tras que no hace mucho, algo habrás hecho. Mucho que hace, pero digamos, quienes vivimos y transitamos la ciudad sabemos el pésimo estado en el que la ciudad se encuentra y en el cual es administrada, al punto que presentan como que han creado bicisendas cuando lo único que han hecho fue pasar una línea de pintura blanca en el asfalto, digamos. Creo que eso y tardar 6 meses para arreglar la rotonda marcan las claras de la ineptitud del gobierno local. la verdad, Mariano, una entrevista formidable para compartir, para fotocopiar, para pegar, para debatir y para trasladar a los distintos compañeros de la provincia y la Argentina. Muchas gracias por haber venido a Jaurechianos, por haber compartido esta entrevista con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, compañeros, por la invitación y bueno, he estado muy a gusto.